La noche era fría y silenciosa en el pasillo del hospital. El sonido de los monitores cardíacos y los murmullos de los médicos de guardia creaban una atmósfera inquietante. Ana, una enfermera con más de 20 años de experiencia, caminaba apresurada por el pasillo. Había atendido cientos de pacientes en sus años de servicio, pero nunca imaginó que aquella noche cambiaría su destino para siempre. Sin previo aviso, un dolor punzante en el pecho la hizo detenerse en seco. Trató de tomar aire, pero un vacío helado se apoderó de sus pulmones. Su visión se nubló y, antes de poder pedir ayuda, su cuerpo cayó al suelo como una marioneta sin hilos. Todo se volvió oscuridad. Cuando Ana abrió los ojos, el hospital había desaparecido. A su alrededor, un espacio infinito de luz dorada la envolvía. No sentía miedo, pero algo dentro de ella le decía que había cruzado un umbral del que pocos regresaban. Entonces, una voz familiar la llamó por su nombre. Giró lentamente y, para su asombro, vio a su madre, quien había fallecido hace más de 10 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Trató de correr hacia ella, pero algo la detenía. «Aún no es tu tiempo, hija», dijo su madre con una dulzura indescriptible. «Pero antes de que regreses, hay algo que debes ver». De repente, la luz a su alrededor se desvaneció y Ana se encontró en un escenario completamente distinto. Estaba en la habitación de un niño pequeño, donde su madre rezaba en silencio junto a su cama. Ana sintió una presencia a su lado y, al girar la cabeza, vio la silueta translúcida de un hombre que miraba con ternura al niño. «Él es su padre. Falleció hace 5 años en un accidente automovilístico», explicó su madre. Ana quedó sin aliento. «Pero, él está aquí. Puede verlos». Su madre asintió. «Los que han partido nunca nos dejan realmente. Se comunican con nosotros de muchas formas, pero muy pocos saben escuchar». Ana observó detenidamente y comenzó a notar pequeños detalles. El niño giraba la cabeza como si sintiera la presencia de su padre. Los juguetes en la repisa temblaban levemente sin que nadie los tocara, y una brisa cálida recorría la habitación sin ninguna ventana abierta. «Las almas buscan maneras de reconfortar a los que aman», dijo su madre. «A veces es una melodía que suena sin explicación, una mariposa que se posa en el hombro en un momento de tristeza, o un sueño tan real que parece más que una simple imaginación». Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La escena cambió nuevamente. Ahora estaba en el funeral de una mujer mayor. Un hombre de mediana edad lloraba desconsolado mientras sostenía una carta en sus manos. A su lado, la difunta estaba de pie, tratando de acariciar su rostro, aunque él no podía sentirlo. Es su hijo. No pudo despedirse de ella y siente un peso en el alma. Pero ella ha intentado comunicarse con él de muchas formas, explicó la madre de Ana. Las luces en su casa parpadean sin razón. Ha encontrado flores frescas en su jardín cuando nadie las ha puesto allí, y siempre siente su perfume cuando está a punto de dormir. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Pero entonces, ¿por qué no puede verla? Su madre sonrió con tristeza. Porque el dolor nubla la vista del alma. Solo aquellos que abren su corazón pueden percibir los mensajes. Ana sintió una punzada en el pecho. De pronto, una sensación de vacío comenzó a envolverla. «Es hora de que vuelvas», dijo su madre con ternura. «Recuerda lo que has visto. Diles que no están solos». Ana quiso quedarse. Quiso abrazar a su madre una última vez, pero la luz a su alrededor comenzó a desvanecerse. Sintió que su cuerpo caía, como si estuviera sumergiéndose en un abismo sin fondo. Con un fuerte jadeo, Ana abrió los ojos. Estaba de vuelta en la sala de emergencias del hospital, rodeada por médicos que la observaban con sorpresa. Había estado clínicamente muerta por varios minutos, pero contra todo pronóstico, su corazón había vuelto a latir. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras recordaba cada detalle de lo que había visto. Miró a su alrededor y supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Ahora tenía una misión: contarle al mundo que la muerte no era el final, y que aquellos que hemos perdido siempre encuentran la manera de hacernos saber que nunca estamos solos. Ana no pudo volver a ser la misma después de esa experiencia. Durante días, revivió cada imagen que había visto en aquel otro plano, tratando de encontrarle un sentido a todo. La ciencia decía que lo suyo había sido una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro, pero su corazón le decía otra cosa. Sabía que lo que había vivido era real, que no era un simple sueño ni un truco de su mente. Y sobre todo, sabía que debía hacer algo con el mensaje que había recibido. Pero, ¿cómo hacerlo sin parecer una loca?
¿Quién creería que los muertos seguían cerca y que intentaban comunicarse con los vivos? El primer indicio de que algo extraño ocurría llegó una tarde, mientras atendía a una anciana en la sala de recuperación. La mujer, de unos 80 años, había sido ingresada por complicaciones respiratorias. Ana estaba revisando su suero cuando la anciana le tomó la mano con una fuerza sorprendente. «Mi esposo está aquí», susurró con voz temblorosa. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo dice?» «Él está aquí conmigo. Siempre viene cuando estoy enferma». La enfermera tragó saliva. Durante años, había escuchado pacientes delirantes hablar con sus seres queridos fallecidos antes de partir. Pero esta vez era diferente. La mujer no estaba en agonía ni bajo efectos de la medicación. Su mirada era firme, convencida. «¿Le creo?», dijo Ana, sin pensarlo demasiado. Los ojos de la anciana se iluminaron. «¿De verdad? Nadie nunca me cree. Mi hija dice que estoy senil. Yo también he sentido cosas», confesó Ana. La anciana apretó su mano con gratitud. «Los que se van no nos dejan solos». «No de verdad». Esa noche, Ana salió del hospital sintiendo un peso en el pecho. No podía ignorar lo que le estaba ocurriendo. Si esa mujer podía sentir a su esposo, ¿cuántas más estarían pasando por lo mismo sin atreverse a hablar? La prueba más fuerte llegó al día siguiente, cuando un niño de 5 años fue ingresado tras un accidente automovilístico. Su madre estaba destrozada, rezando junto a su camilla mientras los médicos hacían todo lo posible por estabilizarlo. Ana entró en la habitación para revisar sus signos vitales. De inmediato, sintió un cambio en el aire. Un escalofrío recorrió su piel. Entonces, vio algo que la dejó sin aliento. En la esquina de la habitación, una figura difusa, casi como un reflejo en el agua, observaba al niño con tristeza. Ana parpadeó varias veces, convencida de que su mente le estaba jugando una broma. Pero la figura seguía ahí, inmóvil, con una expresión de dolor en su rostro borroso. El monitor cardíaco del niño comenzó a emitir pitidos irregulares. Ana corrió a llamar a los médicos, y en cuestión de minutos, la sala se llenó de profesionales tratando de salvarlo. Ana se quedó junto a la madre, quien sollozaba sin consuelo. «Voy a perderlo, ¿verdad?», susurró la mujer, con la voz rota. Ana la miró, pero no supo qué decir. No podía prometerle algo que no dependía de ella. Lo único que pudo hacer fue tomar su mano y apretarla con fuerza. Minutos después, el niño sufrió un paro cardíaco. Los médicos hicieron todo lo posible, pero el tiempo jugaba en su contra. Ana miró a la esquina de la habitación, y la figura seguía allí, pero ahora más cerca del niño. De pronto, una brisa cálida recorrió la sala. El aire se volvió pesado, casi eléctrico. Entonces, el monitor emitió un pitido largo y estable. El niño, contra todo pronóstico, respiró de nuevo. Los médicos se quedaron boquiabiertos. «No puede ser», susurró uno de ellos. La madre se desplomó en el suelo, llorando de alivio. Ana sintió un nudo en la garganta y miró hacia la esquina. La figura había desaparecido. Desde ese día, Ana supo que no podía ignorar lo que le estaba pasando. Su experiencia cercana a la muerte no había sido un accidente. Algo o alguien la había traído de vuelta con un propósito. Y ahora, estaba empezando a comprender cuál era. Ana no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Cada vez eran más las señales, más los encuentros inexplicables. Lo que había visto en la habitación del niño no era un truco de su mente, lo sentía en lo más profundo de su ser. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Por qué ella? Una noche, mientras terminaba su turno en el hospital, sintió la necesidad de visitar el cementerio donde estaban enterrados sus abuelos. No los había visto desde hacía años, pero algo en su interior le decía que debía ir. Así que tomó un taxi y se dirigió hasta Camposanto. La luna iluminaba tenuemente las lápidas. Caminó lentamente entre las tumbas hasta que encontró la de su abuela. Cerró los ojos y apoyó una mano sobre la piedra fría. «Abuela, si estás aquí, si realmente puedes escucharme, por favor, dame una señal». El viento sopló con fuerza, y en ese instante, una sombra pareció moverse entre los árboles. Ana contuvo el aliento. Se giró lentamente y sintió un escalofrío al ver una figura borrosa parada a unos metros de ella. No podía distinguir un rostro, pero su silueta le resultaba familiar. «¿Abuela?». La figura no respondió, pero Ana sintió una oleada de paz recorrer su cuerpo. No había miedo, solo una profunda sensación de amor y calidez. Entonces, escuchó una voz. No con sus oídos, sino dentro de su mente. «No está sola».
Siempre estamos contigo. Ana sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué puedo verte? ¿Por qué yo? Porque siempre has escuchado. Ahora debes ayudar a los demás a escuchar también. La figura comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, Ana sintió un último susurro en su mente. Busca a la mujer de la Casa Roja. Ella te mostrará el camino. Ana se quedó en el cementerio largo rato, intentando procesar lo que acababa de vivir. ¿Quién era la mujer de la Casa Roja? ¿Cómo la encontraría? Al día siguiente, en el hospital, no podía pensar en otra cosa. Mientras revisaba el expediente de un paciente, una de sus compañeras enfermeras mencionó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. ¿Escuchaste la historia de la señora de la Casa Roja?, preguntó su colega casualmente. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué? ¿Qué dijiste? La señora de la Casa Roja. Es una anciana que vive en las afueras del pueblo. Dicen que tiene el don de hablar con los muertos. Ana sintió que el destino la estaba guiando hacia algo mucho más grande de lo que imaginaba. Tenía que encontrar a esa mujer. Tenía que descubrir la verdad. Esa misma tarde, sin pensarlo demasiado, tomó el autobús hacia las afueras del pueblo. Preguntó por la Casa Roja y, después de algunas miradas extrañas de los lugareños, finalmente alguien le indicó el camino. Cuando llegó, se encontró con una vieja casona de madera con la pintura roja desgastada por el tiempo. El viento hacía crujir las ramas de los árboles a su alrededor. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana se acercó a la puerta y golpeó 3 veces. Por unos instantes, no hubo respuesta. Pero entonces, la puerta se abrió lentamente, revelando a una anciana de ojos profundos y penetrantes que la miraban como si ya supiera por qué estaba allí. «Te estaba esperando», dijo la mujer con voz serena. Ana sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de la anciana. ¿Cómo podía estarla esperando? ¿Cómo podía saber que vendría? La mujer de la Casa Roja se apartó y, con un leve gesto de su mano, la invitó a entrar. «Pasa, hija. Hay mucho que debes entender». Ana dudó por un momento, pero su instinto le decía que estaba en el lugar correcto. Con paso firme, cruzó el umbral y sintió un cambio en el ambiente, como si la casa estuviera llena de una energía invisible, algo que no podía explicar pero que era innegable. El interior era cálido y acogedor. Había velas encendidas en varias esquinas, y el aroma a incienso llenaba el aire. En las paredes colgaban fotografías antiguas y símbolos que Ana no reconocía. Sobre una mesa de madera, había un cuenco con agua, rodeado de pequeños cristales brillantes. «Siéntate», dijo la anciana con dulzura, señalando una silla frente a ella. Ana obedeció, su corazón latiendo con fuerza. «¿Quién eres?», preguntó finalmente. «Me llaman Magdalena, y sé por qué has venido». Ana la miró con asombro. «He visto cosas que no sé si son reales. Escucho voces, siento presencias. Creo que mis seres queridos intentan comunicarse conmigo». Magdalena asintió lentamente. «No estás equivocada. Ellos siempre están cerca, pero pocos tienen el don de percibirlos. Tú eres una de esas personas». Ana sintió que sus manos temblaban. «¿Por qué yo?». «Porque tu corazón está abierto. Porque siempre has escuchado sin miedo. Y porque tienes un propósito más grande del que imaginas». Ana tragó saliva. Algo en las palabras de Magdalena la estremecía. «¿Y qué debo hacer?». La anciana sonrió con ternura. «Primero, debes entender cómo funciona el otro lado». Se inclinó y tomó el cuenco con agua, colocándolo entre ambas. El mundo de los vivos y el de los muertos están separados por un velo muy delgado. Pero el amor, el dolor, los lazos que construimos en vida, todo eso trasciende la muerte. Cuando alguien fallece, su energía no desaparece, solo cambia de forma. Ana observó el agua en el cuenco. Magdalena tomó un pequeño cristal y lo dejó caer dentro. Las ondas se extendieron en la superficie, creando patrones hipnóticos. Así es como funcionan los mensajes del más allá. Son ondas, señales, pequeños ecos que resuenan en nuestro mundo. Pero la mayoría de las personas no saben cómo escucharlos. Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Yo he sentido a mi abuela. Vi a una sombra en el cementerio. Escuché su voz en mi mente». Magdalena la miró con intensidad. «Eso es solo el principio». Se levantó lentamente y caminó hacia una estantería. Tomó un libro de tapas gastadas y lo abrió en una página marcada. «Aquí hay nombres de aquellos que, como tú, han sido llamados a ver más allá. Algunos lo aceptaron,
otros lo rechazaron. Pero todos, en algún momento, se enfrentaron a la misma pregunta que tú tienes ahora. ¿Estás lista para seguir adelante? Ana sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado. Sabía que, si aceptaba lo que estaba ocurriendo, su vida jamás volvería a ser la misma. Si sigo adelante, ¿qué pasará? Magdalena cerró el libro y la miró fijamente. Verás el mundo como realmente es. Escucharás cosas que otros no pueden. Y lo más importante, entenderás que la muerte no es el final, sino el principio de algo más grande. Ana respiró profundamente. Sabía que tenía que tomar una decisión. Y en lo más profundo de su ser, ya conocía la respuesta. Ana sintió su cuerpo estremecerse. Las palabras de Magdalena resonaban en lo más profundo de su alma, como si despertaran algo que siempre había estado ahí, pero que jamás se había atrevido a mirar de frente. «Quiero entenderlo», dijo finalmente, con la voz entrecortada pero firme. Magdalena sintió con una expresión serena. Se levantó y tomó un pequeño frasco de vidrio con un líquido oscuro dentro. Lo agitó suavemente y luego vertió unas gotas en el cuenco de agua que seguía frente a Ana. «Mira con atención», susurró. Ana inclinó la cabeza y fijó la vista en la superficie del agua. Al principio, solo vio su reflejo distorsionado por las ondas del líquido. Pero de pronto, algo cambió. Su reflejo desapareció, y en su lugar comenzaron a formarse imágenes borrosas. Primero eran sombras, siluetas fugaces que danzaban en la negrura. Pero luego, tomó forma una escena más clara, un hospital. Ana sintió que la sangre le helaba las venas. Era el hospital donde había trabajado. Y en la imagen, se veía a sí misma acostada en una cama, rodeada por médicos y enfermeras que corrían de un lado a otro. La máquina que monitoreaba sus signos vitales emitía un pitido constante y angustiante. Esto es el día en que morí», susurró, con la voz quebrada. Magdalena no dijo nada, solo la observó con comprensión. Ana vio cómo los médicos intentaban reanimarla, cómo su cuerpo inerte no respondía. Pero lo más impactante era lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Había sombras luminosas en la habitación, figuras que no pertenecían al mundo de los vivos. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando reconoció a algunos de los rostros. Mamá, papá, su madre estaba allí, con la misma expresión amorosa que recordaba de su infancia. Su padre, con una mirada llena de orgullo y ternura. Junto a ellos, su abuela sonreía con dulzura. No estaba sola, dijo Magdalena en un susurro. Ana llevó una mano a su boca para contener el sollozo que amenazaba con salir. «Ellos me estaban esperando». «Siempre lo estuvieron», afirmó la anciana. «Y aún lo están». Ana observó con fascinación cómo su familia la rodeaba, susurrándole palabras que, en ese momento, no había podido escuchar. Pero ahora, con la visión que Magdalena le había mostrado, las entendía con claridad. «Te amamos. No tengas miedo». Las imágenes en el agua comenzaron a desvanecerse poco a poco, hasta que solo quedaron las ondas moviéndose en la superficie. Ana parpadeó varias veces, como si regresara de un sueño. Todo este tiempo, pensé que había estado sola, que mi muerte había sido el final. Magdalena le tomó las manos con ternura. «La muerte no es el final, Ana. Es solo el siguiente paso». Ana sintió una extraña mezcla de paz y melancolía. Por primera vez desde que había despertado en ese mundo extraño, no sentía miedo. Pero si ellos siguen aquí, si pueden comunicarse con nosotros, ¿por qué no los escuchamos? Magdalena suspiró y desvió la mirada por un instante, como si buscara las palabras adecuadas. Porque el ruido del mundo nos ensordece. Vivimos rodeados de distracciones, preocupaciones, miedo. Nos enseñan a temer a la muerte en lugar de entenderla. Pero aquellos que han cruzado el umbral y han regresado, como tú, tienen el don de escuchar más allá. Ana tragó saliva. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Magdalena sonrió con una dulzura que transmitía seguridad. Aprender a escuchar, a sentir, a ayudar a otros a entender que el amor no desaparece con la muerte. Ana asintió, sintiendo que un peso enorme se desvanecía de su pecho. Pero en el fondo, una pregunta aún la inquietaba. Si su familia podía verla, si podían comunicarse con ella, ¿qué otras almas estarían tratando de hacerlo también? Y, más importante aún, ¿todas serían benignas? El aire en la pequeña cabaña se sentía más pesado. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el eco de su última pregunta resonaba en su mente. Si su familia había logrado comunicarse con ella desde el otro lado, ¿quién más podría hacerlo? Magdalena,
aún sosteniendo sus manos, percibió su inquietud. «Lo has entendido, ¿verdad?», susurró con serenidad, pero con una mirada intensa. Ana asintió lentamente. «Si puedo escuchar a los que han partido, también podré escuchar a aquellos que aún tienen asuntos pendientes». La anciana no dijo nada. Simplemente soltó sus manos y se levantó, caminando hacia un viejo estante de madera en la pared. Tomó un pequeño libro de tapas desgastadas y lo abrió con cuidado, pasando las páginas con la delicadeza de quien maneja un objeto sagrado. Durante siglos, algunas personas han sido capaces de percibir lo que otros no pueden. No todos los que mueren encuentran la paz de inmediato. Algunos se quedan atrapados entre los mundos, aferrados a lo que dejaron atrás. Ana sintió que el corazón le latía más fuerte. ¿Por qué? Magdalena levantó la vista del libro y la miró fijamente. Porque el amor los retiene, o el miedo los encadena. Ana tragó saliva. ¿Quieres decir que hay almas que no han cruzado? La anciana cerró el libro y lo sostuvo contra su pecho. Algunas no pueden, otras no quieren, y otras buscan ser escuchadas. El fuego en la chimenea parpadeó con intensidad, proyectando sombras en las paredes de la cabaña. En ese instante, Ana sintió algo, una presencia, como si alguien más estuviera ahí con ellas. «Hay alguien aquí», murmuró, sin estar segura de por qué lo decía. Magdalena no pareció sorprendida. «Siempre hay alguien, Ana, solo que ahora puedes sentirlo». Ana cerró los ojos y se concentró en aquella sensación. No era miedo exactamente, pero sí una energía densa, una presión en el ambiente, como un susurro al que aún no podía dar palabras. De pronto, un sonido la hizo abrir los ojos de golpe. Un golpe seco. Venía de la puerta. Ana se tensó. Magdalena, en cambio, permaneció inmóvil, como si hubiera estado esperando aquello. «Ábrela», dijo en voz baja. Ana dudó. Su instinto le gritaba que no lo hiciera, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la impulsó a moverse. Se acercó lentamente, cada paso acompañado por el crujido de la madera del suelo. Tomó el picaporte con manos temblorosas, con un suspiro profundo, giró la perilla. La puerta se abrió lentamente, revelando la noche oscura. Pero no había nadie allí. Ana frunció el ceño y miró a su alrededor. Nada más que el viento susurrando entre los árboles. «No hay». Antes de que pudiera terminar la frase, sintió algo, un leve escalofrío en su nuca. Se giró bruscamente, y entonces lo vio. Una figura borrosa, apenas una silueta, parada justo en el umbral de la puerta. No tenía rostro, pero su presencia era innegable. Ana sintió que su respiración se entrecortaba. «¿Quién eres?». La figura no respondió. Pero en ese instante, en lo más profundo de su mente, Ana escuchó un susurro. No con sus oídos, sino dentro de ella. «Ayúdame». Ana sintió un nudo en la garganta. Magdalena apareció a su lado y puso una mano en su hombro. No todos los espíritus son de los que conocimos en vida. Algunos llevan siglos vagando, y algunos necesitan ser liberados. Ana miró a la figura nuevamente. No sabía quién era, ni qué quería. Pero una cosa era segura. Su vida, o lo que quedaba de ella, jamás volvería a ser la misma.